Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kaylee y en esta oportunidad te voy a enseñar a hacer este lindo pasamontaña. Puedes hacerlo como gustes, con los cachitos y los bordados o sin eso. Así que comencemos con el paso a paso para que aprendas a hacerlo. Lo primero que tienes que tener es los materiales. Yo voy a estar ocupando este crochet que es de 5 milímetros, marcadores de puntos y una cinta métrica, wincha, centímetro, metro, como le digan en su país, whatever. Esta cinta para poder medir. Entonces estoy ocupando este ovillo que es de la marca Reginela, línea Fama. Aquí les voy a dejar bien las tomas para que puedan ver el número de color, y si están en Chile pueden conseguirlo con facilidad. Igual esto es a elección, o sea, ustedes pueden utilizar el ovillo que más les guste, la marca que más les guste, esto ya es al gusto de cada quien. Ahora voy a hacer mi cadeneta, voy a girar de esta forma el crochet y comenzaré haciendo las cadenas. En total voy a tener 63 cadenas. Igual ojo con esto, porque si estás tejiendo con una hebra muy delgada o muy gruesa, va a variar el largo si usas 63 cadenas. Entonces lo ideal para que sea el largo adecuado a las imágenes que yo puse al principio, tienen que tener la cinta métrica y que les dé 41 centímetros. Si les da 41 centímetros sus cadenas, o sea en total ya cuando las tengan tejidas, ese es el largo adecuado. Entonces serían 41 centímetros midiendo. Por acá ya tengo listas mis cadenas, voy a medir y efectivamente me dan 41 centímetros. Ahora en esta hebra corta voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y justo ahí voy a poner mi marcador de puntos. Entonces posicionamos el marcador y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Colocamos un marcador de puntos. Traten de colocar en esta parte dos marcadores que sean iguales para diferenciarlos de la parte superior a la parte inferior. Entonces en la inferior ponen uno diferente, así se guían mejor. Ahora lo que vamos a hacer es saltarnos una cadena y en la siguiente vamos a introducir el crochet, pero no vamos a tomar el hilo como siempre lo hacemos, que es por la parte de adelante, sino por la parte de atrás. Nos quedan dos aritos y sacamos así. Entonces vamos a hacer punto bajo en X. Volvemos a introducir, tomamos el hilo por la parte de atrás y luego atravesamos esos dos aritos. Volvemos a introducir, tomamos el hilo por la parte de atrás y volvemos a sacar el hilo. De esta manera vamos a hacer todo el gorro con punto bajo en X, y acá les voy a explicar un poco más lentito. Miren, así vamos a hacerlo. Introducimos, tomamos el hilo por la parte de atrás y luego sacamos. Y este punto en X vamos a repetirlo tantas veces hasta llegar al último marcador de puntos, que fue el primero que posicionamos contando 11 cadenas. Por acá ya llegué al marcador de puntos que les había comentado, entonces ahora voy a retirarlo y justo en esa cadena voy a hacer un punto deslizado de esta forma. Voy a tomar el hilo como les comenté, que es por la parte de atrás, saco hilo y deslizo y hago una cadena al aire. Giro mi tejido y voy a comenzar a tejer los mismos puntos bajos en X, pero tomando la hebra de atrás. Miren, acá se hace una especie de V pequeña y justo en la parte de atrás tomo esa hebra y saco hilo. Entonces me quedan mis dos aritos y cierro. Vuelvo a introducir por la parte de atrás, tomando esa hebra de atrás, y vuelvo a introducir y hago mi punto en X. De esta manera voy a ir tejiendo todo hasta llegar a la parte inferior.
Les voy a dejar el último punto sin tejer para que puedan observar cómo voy a cerrar ese punto. Miren, por acá ya llegué al final y dejé estos 2 puntos sin tejer. Este lo voy a seguir tejiendo como ya lo estoy haciendo, con la hebra trasera, y este con las 2 hebras, que es el último. Voy a tomar las 2 hebras y sigo cerrando el punto con punto bajo en X, tomando la hebra por detrás y cierro. Luego hago una cadena al aire y voy a hacer lo mismo. Agarro esas 2 hebras, introduzco, tomo la hebra por detrás y cierro. Siempre esta parte se va a cerrar de esta forma. Ahora voy a seguir tejiendo como lo estoy haciendo con la hebra trasera. Esto lo vamos a repetir igualmente hasta llegar al marcador de puntos que pusimos al principio, pero a mí se me olvidó colocarlo. Entonces acá les voy a explicar. Miren, en este punto voy a poner el marcador. Y justo hasta este punto es que vamos a tejer los puntos bajos en X. Entonces seguimos haciendo la misma secuencia, tomamos la hebra de atrás, envolvemos por detrás el hilo y seguimos tejiendo. Miren, por acá ya casi termino, dejé sin tejer esto para que vean cómo lo hago. Tomo igual la hebra trasera, envuelvo el hilo por detrás. Voy a quitar esto acá para que no sea incómodo. Entonces tomo la hebra trasera, también envuelvo el hilo por la parte de atrás y cierro el punto. En la parte superior voy a cerrar de esta manera con un palito o algo finito que tengan a la mano. Vamos a introducir justo en esta hebra que les voy a mostrar. Miren, justo en esta barrita que se forma aquí vamos a estirar lo más que se pueda, de manera de que en esa barrita pueda entrar el crochet. Entonces la estiramos para que esté lista una vez que estemos tejiendo. Y luego con el crochet vamos a hacer lo siguiente. Introducimos justo en esa barrita, nos quedan 2 aritos. Y en el siguiente punto, que es donde tenemos las cadenas, vamos a tomar hilo por la parte de atrás y sacamos de 2 en 2 los aritos. Entonces serían 2 aritos y 2 aritos. Luego en la siguiente cadena vamos a introducir el crochet y hacemos punto deslizado. Y ahora sí, una cadena al aire y volteamos nuestro tejido. Y seguimos con nuestra misma secuencia, que sería tomar la hebra de atrás y hacemos punto bajo en X hasta llegar al final. Y para tener una buena guía, entonces posicionamos nuestro marcador en ese primer punto que acabamos de hacer. Y seguimos tejiendo nuestro punto bajo en X hasta llegar al final. Recuerden que en el final sí tienen que agarrar las 2 hebras para cerrar este punto. En la parte inferior, como les había comentado al principio, coloquen en este punto un marcador diferente al que tienen en la parte superior para que se guíen y sepan que esta es la parte de abajo y la otra es la parte de arriba. Voy a colocar un marcador amarillo para que se diferencie y también sepan que ese punto justo donde está ese marcador amarillo es el que vamos a tejer todo completo con las 2 hebras. Por acá ya estoy terminando la fila y como les había dicho, en el marcador amarillo vamos a tomar las 2 hebras para hacer nuestro punto bajo en X. Entonces tomamos esas 2 hebras, envolvemos por la parte de atrás y cerramos. Una cadena al aire y volteamos el tejido y volvemos a agarrar las 2 hebras. Agarramos
la hebra por detrás y cerramos. Volvemos a posicionar el marcador justo en ese punto y seguimos tejiendo tal cual como lo estamos haciendo hasta llegar al marcador de puntos que está al principio. Tejemos este último punto de la misma forma, agarrando la hebra trasera, envolvemos por detrás y cerramos. Quitamos el marcador y acá es donde vamos a utilizar nuestro palito o algo así delgadito para poder abrir esa barrita que está acá, justo acá. Entonces estiramos muy bien para que no sea forzado introducir el crochet. Y luego introducimos en esta cadena, que es la que le sigue, y vamos a pasar de 2 en 2. Entonces pasamos los 2 aritos y los 2 últimos aritos. Luego en la siguiente cadena vamos a hacer un punto deslizado. Acá ya tenemos lista esta fila y ahora vamos por la siguiente fila. Hacemos una cadena al aire, giramos el tejido y volvemos otra vez a tejer tomando la hebra trasera. Entonces justo acá. Empezamos a tejer y posicionamos nuestro marcador y seguimos tejiendo de la misma forma hasta llegar al marcador amarillo. Ok, tejemos nuestro último punto tomando las 2 hebras que se ven aquí y luego volvemos a envolver por la parte de atrás y cerramos. Hacemos una cadena al aire, giramos nuestro tejido y volvemos a tejer las 2 hebras de esta manera y cerramos. Entonces ahora vamos a seguir con la siguiente fila. Voy a posicionar acá el marcador y seguimos tejiendo todo como lo venimos haciendo. Miren, por esta razón es que cierro en la parte inferior todo completo para que quede recto y no se vea desigual. Entonces sigan tejiendo todo hasta llegar al marcador principal. Por acá ya llegué y termino haciendo lo mismo. Ahora aflojo aquí la barrita. Y comienzo a tejer como les he comentado anteriormente. Introducen en la siguiente cadena. Toman hilo y atraviesan 2 aritos y los últimos 2 aritos. Entonces en la siguiente cadena lo que hacemos es el punto deslizado. Hacemos una cadena al aire y giramos el tejido y seguimos haciendo lo mismo. Tejemos nuestro primer punto bajo en X y luego posicionamos el marcador de puntos. Y así vamos a seguir tejiendo nuestros puntos bajos en X hasta llegar al marcador amarillo. Cerramos tomando las 2 hebras y así culminamos esta fila y comenzamos con la siguiente con una cadena al aire. Entonces quitamos acá nuestro marcador y giramos el tejido. Tomamos estas 2 hebras y cerramos. Posicionamos nuevamente el marcador de puntos y seguimos tejiendo todo hasta llegar al primer marcador de la parte superior. Tejemos el último punto, retiramos el marcador y volvemos a aflojar esa barrita que está allí.
Introducimos el crochet, luego en la siguiente cadena volvemos a introducir el crochet y pasamos esas barritas. Y en la última cadena vamos a hacer el punto deslizado. Levantamos una cadena al aire y giramos nuestro tejido y seguimos tejiendo hasta llegar al marcador amarillo. Luego cerramos acá todo completo, todas las hebras las tomamos y cerramos este último punto. Una cadena al aire y giramos para seguir con la siguiente fila. Y volvemos a hacer lo mismo. Cerramos todo esto completo y posicionamos el marcador de puntos. Ya en esta fila vamos a culminar la secuencia. Es decir, esta secuencia se va a volver a repetir tal cual como la expliqué. Igual les voy a mostrar para que puedan guiarse mejor. Esto lo van a tejer igual como lo venimos haciendo y por acá nos quedan 2 cadenas que son las últimas que vamos a tejer para culminar esta fila, que es de la secuencia que les estoy diciendo. Esta secuencia se va a volver a repetir y por acá solo queda tejer lo mismo que estamos haciendo hasta llegar al marcador que está en la parte superior. En total vamos a hacer 2 secuencias de esta misma altura. Ya llegué al marcador de punto, entonces termino de hacer mi último punto y retiro el marcador. Ahora estiro esta barrita y vuelvo a introducir el crochet en la siguiente cadena, sería esta. Tomo lazada y atravieso 2 aritos y los 2 últimos aritos. Ahora hago un punto deslizado en esta última cadena que me queda. Y así termino esta secuencia. Como ya les había comentado, esta secuencia se va a repetir 2 veces, así tal cual de este mismo largo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es bajar contando los 11 puntos que habíamos hecho de las cadenas. ¿Se acuerdan? De las 11 cadenas que habíamos hecho al principio. Entonces, hacemos una cadena al aire, giramos nuestro tejido y vamos a empezar a contar. Nos saltamos esa cadena al aire y en este punto vamos a empezar a tejer. Entonces este sería nuestro primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pues miren, aquí ya tengo 11. Serían, voy a volver a rectificar para que vean que hay 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, aquí ya tengo el marcador de puntos para guiarme. Y ahora lo que queda es seguir tejiendo hasta llegar al marcador amarillo. Y en esta parte volvemos a hacer el mismo procedimiento, que es agarrar esas 2 hebritas y hacer el punto bajo en X. Hacemos una cadena al aire, quitamos el marcador
y comenzamos a hacer nuestro primer punto bajo y luego posicionamos el marcador. Ahora bien, ya solo queda tejer todo esto hasta llegar al marcador que posicionamos justo acá en la parte superior. Voy a llegar al punto que está antes del marcador para poder otra vez explicarles y así pueden estar más claros con el procedimiento. Igual esto es la misma secuencia que se va a repetir, igual como lo hicimos anteriormente, pero ya tenemos más avanzado el tejido. Ok, acá ya llegué a la parte superior y justo donde está el marcador voy a terminar de tejer un punto deslizado. Siempre para comenzar esta secuencia es con punto deslizado y una cadena al aire y luego giramos el tejido para seguir tejiendo nuestros puntos bajos en X hasta llegar al marcador amarillo. Luego cerramos de la misma manera que lo venimos haciendo. Ahora posicionamos el marcador y volvemos a tejer esta nueva fila hasta llegar al marcador que está en la parte superior. Ahora en esta parte sí vamos a tomar esa barrita que estábamos haciendo anteriormente para estirarla un poco y así poder introducir el crochet. Entonces tomamos este arito, el siguiente y introducimos en este punto que es el que le sigue y atravesamos dos aritos y los dos últimos. En el siguiente hacemos punto deslizado y una cadena al aire para comenzar con una nueva fila. Volteamos el tejido y seguimos tejiendo. Entonces esta secuencia la vamos a repetir hasta completar todos esos puntos que faltan por tejer, que están en la parte superior del pasamontañas. Acá ya estoy terminando esta secuencia, lo que me queda es alar esta parte que es la barrita . Ahora voy a introducir el crochet justo allí y luego en el siguiente punto vuelvo a introducir el crochet, tomo hebra y saco dos aritos y dos aritos. Luego en el siguiente voy a hacer un punto deslizado y listo, ya terminé esta secuencia que es la segunda. Entonces miren, observen esta parte de acá, aquí hice la primera secuencia justo acá y luego está la segunda que viene siendo esta que ven por acá. Una vez tengan listas estas dos secuencias, ahora les voy a explicar por qué coloqué este marcador que ven por acá y es justamente para dejar descubierta la parte donde van los ojos. Ahora lo que vamos a hacer es tejer puntos bajos en X y en esta parte no vamos a tejer toda esta fila, vamos a llegarlo hasta donde está el marcador de puntos que habíamos colocado al principio, pero vamos a posicionar el primer marcador que sería con los 11 puntos bajos en X. Acá voy a seguir haciendo lo mismo, tomando la hebra trasera y realizando mis puntos bajos en X hasta tener 11 puntos y luego posiciono el marcador de puntos para tener bien claro dónde está esa cantidad. Ya acá tengo listos los 11 puntos bajos y voy a contarlos. Serían 1, que sería este que está por acá escondido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y justo acá voy a colocar el marcador.
Luego vamos a seguir tejiendo esta fila hasta llegar a esta altura donde está el marcador, que serían 17 puntos bajos hasta acá. En total, contando los 11 puntos que hicimos al principio y los 17 que vamos a hacer ahora, serían 28 puntos bajos en X. Ya por acá terminé los puntos bajos y voy a contar después del marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y ya por acá tenemos completada esta fila. Ahora vamos a hacer la siguiente y voy a colocar un marcador de puntos acá. Recuerden que esta parte donde está el marcador amarillo se va a cerrar como la parte de abajo, que también tenía el marcador amarillo, que es agarrando las dos hebras y realizamos nuestro punto bajo en X. Y ahora solo queda tejer esta fila tomando la hebra trasera hasta llegar al marcador de puntos. Ok, ya por esta parte llegué al marcador y lo que toca hacer es un punto deslizado justo donde está el marcador. Voy a retirar el marcador de puntos para hacer una cadena al aire y girar mi tejido para hacer la siguiente fila. Y seguimos tejiendo nuestros puntos bajos en X, tomando la hebra trasera de esta forma hasta llegar al otro extremo. Ya en este punto, que es el primer punto bajo en X que hice, voy a posicionar el marcador y seguir tejiendo. Recuerden que en el marcador amarillo que tenemos en la parte inferior, allí sí vamos a tomar las dos hebras. Acá sí vamos a estar tomando así la hebra trasera y luego cuando lleguemos a ese marcador amarillo vamos a tomar las dos hebras. Ya por acá llegué al marcador amarillo y voy a tomar esas dos hebras, introduzco el crochet y cierro con punto bajo en X. Hago una cadena al aire y voy a seguir tejiendo esta fila que viene a continuación. Vuelvo a cerrar tomando las dos hebras, hago mi punto bajo en X, posiciono el marcador para no perderme y luego de esto voy a seguir tejiendo tomando la hebra trasera. Ahora sí voy a empezar a tomar la hebra trasera de esta manera hasta llegar al marcador que está en la parte superior. Y si se fijan, esta es la misma secuencia que venimos repitiendo anteriormente. Ya aquí voy a tejer mi último punto, retiro el marcador de puntos y con la aguja o el palito que tenemos para poder aflojar aquí este arito de esta manera, lo que vamos a hacer es lo mismo. Introducimos justo en ese arito, luego en el siguiente punto o cadena que tenemos vamos a tomar hilo y vamos a sacar dos aritos y dos aritos. Luego en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado, levantamos una cadena al aire y giramos nuestro tejido para seguir tejiendo la siguiente fila. Y para no alargar tanto el video, esta secuencia la vamos a repetir hasta completar todos esos puntos que están en la parte superior y luego vamos a hacer otra secuencia más. En total serían dos. Es tal cual lo que venimos haciendo al principio, que hicimos dos secuencias de este mismo tejido, pero la diferencia es que esta va a ser más corta. Entonces completamos todos estos que están acá, estos puntos que les estoy mostrando, y lo vamos a repetir dos veces. La diferencia es que esta va desde la cabeza hasta la frente y la otra era más larga. Ya por acá
estoy cerrando esa primera secuencia, me quedan mis 2 puntos. Cierro de la misma manera, aflojo acá esta barrita para tener el arito. Y en el siguiente punto voy a hacer punto bajo en X. Acá va el primero y el segundo y luego un punto deslizado. Y acá ya culminé mi primera secuencia. Por acá les voy a mostrar para que vean esta secuencia que fue la que tejimos más larga, que es la primera. Miren, acá está la primera y acá está la segunda. Y a esto es que me refiero que tienen que repetirlo con la más corta, que es esta, que aquí tenemos la primera secuencia y ahora vamos a repetir lo mismo en la segunda. Miren, por acá ya hice la segunda, me falta tejer lo último, pero sí pueden observar que ya como que se detalla bien. En total tenemos 4 secuencias y aquí voy a tejer lo último, que viene siendo lo mismo que estamos haciendo. Entonces hacemos nuestros 2 puntos, acá me equivoqué, pero ya saben que son 2 puntos en X. Pasamos los primeros y los segundos y luego hacemos el punto deslizado. Y listo, aquí ya tenemos nuestras 2 secuencias completadas, 1 y 2, y ya les voy a explicar qué viene después de esto. En esta parte donde cerramos nuestra última secuencia vamos a levantar una cadena al aire y vamos a tejer todo con punto bajo en X tomando la hebra trasera. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la parte inferior, que recuerden que en esa parte, que es donde va el marcador amarillo, todavía no lo he colocado, pero ahí es donde va el marcador amarillo, vamos a tomar las 2 hebras como lo venimos haciendo anteriormente. Por acá ya tengo mi último punto y entonces para culminar voy a tomar esas 2 hebras introduciendo el crochet de esta manera y cierro. Ahora voy a cortar la hebra dejando como 15 centímetros aproximados y lo dejo así, de esta manera. Luego lo que voy a hacer es en esta parte, justo acá, voy a dejar ese punto que es donde está tejido y en el siguiente voy a introducir el crochet para comenzar a tejer. Entonces introduzco el crochet tomando las 2 hebras y con la hebra que tenemos apartada vamos a hacer un nudo deslizado de esta manera. Miren, se hace de esta forma. Tomo así la hebra y voy a dar un giro, ¿verdad? De esta manera y luego de dar el giro voy a tomar la hebra corta o la hebra larga. Indiferentemente va a quedar bien. Se va a deslizar de las 2 maneras y luego voy a enganchar de esta forma y haré mi cadena. Luego en ese mismo punto voy a introducir el crochet y hacer un punto bajo en X. Y obviamente si aún te cuesta mucho saber dónde está el principio de las vueltas o las filas, coloca un marcador de punto apenas comiences a hacer el primer punto bajo en X y así te guías mejor. Entonces colocamos este marcador y seguimos tejiendo, pero en vez de ahora agarrar las 2 hebras vamos a empezar a hacer lo mismo de agarrar la hebra trasera y cuando lleguemos a la parte inferior volvemos a tomar las 2 hebras. El total de filas que vamos a tejer en esta parte de nuestro pasamontaña serían 25, contando esta fila. Entonces vamos a seguir tejiendo de la misma manera que les acabo de decir, que sería en el marcador amarillo tomar las 2 hebras y los demás puntos que le siguen tomando la hebra trasera, tal cual como lo estoy haciendo aquí.
Una vez que lleguemos al marcador inferior, que sería el azul, allí vamos a tomar las 2 hebras para cerrar esa fila. Entonces levantamos cadena y seguimos tejiendo la siguiente fila, y así sucesivamente hasta tener 25 filas tejidas de esta manera. Yo ya tengo esto adelantado y voy a contar mis 25 filas. Por acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Por acá ya tengo correcta la cantidad de filas y, como les dije anteriormente, tienen que coincidir con la misma cantidad que tenemos en la parte de arriba, tal cual como lo ven acá. Ahora nos va a tocar unir esta parte superior con la inferior. Lo voy a hacer con mi aguja lanera de esta manera. Voy a introducir la aguja justo en el primer punto que vemos acá, el primerito que hicimos. Entonces introducimos justo en las 2 hebras, pasamos el hilo y luego ahí notan que está el primer punto y el segundo. Justo en el segundo vamos a introducir la aguja de esta manera y apretamos poco a poco de manera que esa parte se forme un solo punto. Ahora nos vamos a devolver por la parte de arriba, justo donde están las 2 hebras. Introducimos la agujita por allá y vamos a hacer como el giro, o sea, vamos a pasar otra vez por el mismo punto donde hicimos al principio, de esta manera, y volvemos a introducir justo en el medio del siguiente punto. Y si quieren, dejan la cola de hilo suelta, ya que después que vayamos tejiendo todo esto se va a esconder dentro del tejido, así que no se va a ver. Una vez tengas esta parte ya unida, lo que vamos a hacer es contar los 11 puntos que van en la parte superior. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Justo allí vamos a colocar el marcador. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento. Entonces en esta parte vamos a levantar una cadena al aire. Luego vamos a tomar las 2 hebras para comenzar el tejido. Posicionamos nuestro marcador de puntos. Y seguimos tejiendo hasta llegar al siguiente marcador de puntos. Entonces vamos a tejer todo normal como lo venimos haciendo, que es tomando la hebra trasera con punto bajo en X hasta llegar a ese marcador de puntos que está en la parte superior. Miren, en esta parte, que es donde está la cola de hilo, voy a esconderla de esta manera. Para los que no saben, voy a ir tomando mis hebras normales así como lo vengo haciendo, y justo cuando llegue acá voy a empezar a posicionarla justo en el medio de esta manera para ir escondiendo. Entonces a medida que vaya tejiendo mis puntos bajos en X, voy a ir escondiendo en el medio de esta manera. Por acá ya llegué al marcador y lo que toca aquí es hacer el punto deslizado. Entonces hago mi punto deslizado y luego una cadena al aire, giro mi tejido y voy a seguir tejiendo de la misma manera que lo venimos haciendo. Entonces esto lo vamos a repetir 2 veces, o sea, esta secuencia que sería completar todos los puntos que quedan en la parte superior tal cual como lo venimos haciendo, y luego vamos a hacer otra vez lo mismo, contar los 11 puntos que van en la parte superior y tejer esa secuencia para que queden 2. Si llegas a tener alguna duda de la secuencia o se te llega a olvidar, lo que haces es retroceder el video y refrescas ahí todos los pasos. Igual
es muy repetitivo todo esto, así que sé que lo vas a hacer excelente. Igual tienes la opción de retroceder para poder refrescar esas partes que se te olvidaron. Y nada, voy a seguir tejiendo hasta tener esas 2 secuencias para que veas cómo quedan. Listo, acá ya culminé, miren cómo queda. Acá tengo la primera. Miren, es tal cual como la que hicimos al principio. Y la segunda, que sería esta. Eso es lo que vamos a repetir, esas 2 secuencias. Ahora lo que vamos a hacer es tejer la otra fila todo en punto bajo en X, sin poner ningún marcador ni nada, porque ya aquí ya vamos a terminar nuestro pasamontaña. Vamos a tejer todo esto hasta el final. En esta parte sí vamos a tomar la hebra trasera, y ya cuando llegamos al último punto, que está abajo, sí tomamos las 2 hebras. Y terminamos la parte de abajo tomando las 2 hebras y cerramos con punto bajo en X. Luego, aquí ya para terminar, vamos a cerrar nuestro pasamontaña de la siguiente manera. Vamos a introducir el crochet justo acá, miren, de esta forma, y luego en el primer punto de la otra parte vamos a introducir y tomamos hilo, hacemos un punto bajo y luego en el siguiente vamos a volver a introducir, que coincidan todos de ambos lados, introducimos del otro lado y hacemos un punto deslizado. Entonces así vamos a ir tejiendo todo esto de manera de que coincidan de lado a lado y hacemos un punto deslizado de esta manera. Por acá ya estoy culminando, me quedan 3 puntos por tejer. Ok, aquí ya estoy tejiendo el último punto y de esta manera queda como la costura que acabamos de hacer tejida. Igual esto no se va a ver porque esta es la parte de adentro, esto después se va a voltear. Miren, de esta manera se va a ver y no se nota. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cortar el hilo de acá, más o menos largo, dejen como 20 centímetros o 15 centímetros. Y con nuestra aguja lanera vamos a empezar a coser alrededor de ese hoyito que se ve. Vamos a ir bordeando de esta manera, de afuera hacia adentro, por todo alrededor. Y al llegar al punto de inicio, que sería esta parte de acá, lo que hacemos es tirar del hilo para poder ajustar bien. Tiramos del hilo, ajustamos muy bien. Traten de no hacerlo tan brusco para que no se vaya a romper. Volvemos a introducir como para reforzar, igual como lo acabamos de hacer. Y también podemos hacer esto, que serían unos nuditos para que el hoyito no se vaya a abrir y quede todo bien asegurado. Esas hebras que quedan sobrando podemos guardarlas dentro del tejido. Y listo, miren, acá voy a voltear para que vean cómo queda esta parte. Miren, no se nota nada.
Tampoco se nota la costura que hicimos, queda todo súper prolijo. Miren, así queda este lindo pasamontañas. Ustedes lo pueden hacer del color que más les guste. En la segunda parte de este video les voy a estar explicando cómo hacer los cachitos más la parte del bordado que lleva en la cara. Y si encontraste gran valor en este contenido, no olvides darle un like, suscribirte y compartirlo para que otras personas también aprendan a tejer conmigo. Así que nos vemos en la segunda parte de este video.